Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia, doctor William Michel Carlos, con un médico que tiene una serie de condiciones que no son comunes, que un médico, un solo profesional de la medicina tenga todas esas experiencias. Y son de las personas que no sabemos por qué no viven hablando todos los días, porque son de los que deben hablar mucho, porque tienen vivencia. Se trata del doctor Marcelo Puello, médico ortopedista. Sin embargo, Marcelo Puello tiene 30 años de ejercicio profesional. Tiene 24 años como especialista de ortopedia, cirujano ortopédico. Conoce la medicina privada, conoce la medicina militar, que nadie habla de eso. Conoce la medicina de salud pública. Conoce la vida del especialista y la vida del médico general. Y si falta algo, fue director de un hospital de salud pública durante la reforma. Antes, durante y después de la reforma. Es decir, que Marcelo Puello es parte de ese complejo que es la salud. Decíamos, doctor, en estos días, que la educación es un problema, pero la educación es los papás, los maestros, el gobierno y los estudiantes. Y tú te pones con esos 4 sectores, los resuelves. Pero hoy mismo, nosotros hablábamos solamente del sector farmacéutico, con motivo que hoy es día de las farmacéuticas, hoy es día de las profesionales de la farmacia. Y solamente ese sector es tan complejo que yo recibí hasta un boche de alguien que me dijo que yo me conocía el pasado, pero no el presente. Digo yo, mira, el problema es que los problemas son los mismos. Doctor, la medicina tiene actores que complican mucho los problemas de salud. Ustedes estaban hablando hasta de las citas que se hacían en otros países y que a veces era más fácil ir a una emergencia. También tenemos el asunto de quién dirige la salud. Yo llegué a la conclusión de que son las ARS. Si usted toma que paga manda los años 2010, del 2000 a 2010 y ahora nos ven en el 24, ¿qué diferencia en el ejercicio de la medicina usted ve? Prácticamente, buenos días antes que nada, gracias por la invitación. Mira, don Julio, prácticamente los actores son los mismos. La diferencia está en quién pone el dinero. El Estado Dominicano hace mucho tiempo que viene haciendo inversiones grandes en todo lo que es la infraestructura de salud del país. Y lamentablemente, yéndome un poquito atrás en base a la pregunta tuya, es que los actores, médicos, enfermeras, suplidores, farmacias, laboratorio, imágenes, puede haber resonancia. No hay manera, no hay manera de ponerse de acuerdo, salvo cuando le quieren hacer una huelga al gobierno de turno para aumentar los salarios, pero están todos unidos. Pero si el X de ese grupo consiguió que le aumentaran lo que querían, se salió del grupo y dejó a los otros solos. Entonces, en este momento, lo que sí se sabe es que independientemente de la inversión millonaria que ha hecho el Estado Dominicano, el Estado con todos sus gobiernos, los últimos 30 años de mi ejercicio profesional, me he dado cuenta que no importa lo que el gobierno de turno invierta, nunca vamos a dar los servicios adecuados,
porque no nos ponemos de acuerdo. Bien, doctor. Entonces, en este momento, Julito, el sector ARS es quien tiene el dinero y quien maneja el dinero Muy bien. de la Con salud. respecto a eso, doctor, al doctor William lo mismo. A esa frase que dejó William aquí en prensa, que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Pero tiene un costo. Y la otra es la que me pasó con un limpiabota, que alguien se limpió los zapatos primero que yo, y el limpiabota me dijo, se no parece médico. Digo, ¿por qué? Dice, lo que me pagó fue 25 cheles por la limpia. Ay, Dios mío. Es decir, que del médico se espera un estatus económico diferente. Pero el tema es, doctor, que no conozco ningún sector que esté conforme. Ningún sector que esté conforme. Porque las mismas ARS quieren más, pero quieren más facturación, menos pacientes. ¿Verdad? Correctamente. Claro. Menos pacientes. Correctamente. Es decir, y eso es un problema, eso de que un cirujano tiene que llamar a la ARS a ver si el procedimiento está cubierto o no, a qué porcentaje está cubierto. Es decir, que realmente estamos supeditados a la economía. ¿Es así? Sí, correcto. Realmente no importa la ARS, todo procedimiento electivo debe hacerse una solicitud a la ARS para aprobar el procedimiento, para ver primero si tiene cobertura, primero si la póliza está vigente, segundo si tiene cobertura, los montos de la cobertura y qué diferencia tendría que pagarle el paciente al médico, a los anestesiólogos y al mismo centro. Y todavía ver qué cantidad le queda para la cobertura de los medicamentos que tiene. Tú dirás que es un control. Yo digo que aparte del control es una necesidad para que el paciente sepa a qué va, porque es un procedimiento electivo. Sin embargo, en los procedimientos de emergencia, el paciente llega y las ARS le dan la cobertura en base a la emergencia que tiene. Ahora bien, lo que está pasando y lo que hemos visto, la experiencia nos ha demostrado, es que muchos procedimientos que tienen un precio, que son estándar y que el cirujano sabe que ese procedimiento es ese, le estamos abultando cosas. Bien. Le estamos poniendo cosas, tratando de buscar mayor beneficio en cuanto a los honorarios. Bien. Y eso es con todas las ARS. Eso es parte del gasto de bolsillo, Doctor, del incremento. Michelle y William tienen muchas preguntas, pero yo quiero decirle que usted tiene la experiencia de un hospital público. La semana pasada recibí una información de un amigo que visitó el Calventi. El director le dio un tour al amigo de buena fe. Pasaron por cuidado intensivo y de 10 pacientes que estaban en intensivo, 6 eran haitianos. Y en la sala, más o menos, un 40% de las personas internadas eran de nacionalidad haitiana. Y que tenían una actitud que no les gustaba, que era que entraron en una etapa de exigencia, de exigirse. Ellos eran sumisos. Exigiéndolo. Estaban en una actitud de exigencia, como tengo derecho, ya no era sumiso porque me están haciendo un favor. Eso yo no lo quiero tratar, porque eso usted no lo vivió 100% siendo director. Pero con William a veces él me corrige cuando yo digo, es que la seguridad social de hoy ha sustituido las deficiencias de servicio hospitalario del pasado. Me dice, no, la ha mejorado, porque a veces la seguridad nutre el hospital. Y yo le pregunto, independientemente de lo político, ¿la salud está mejor o peor aquí? En este momento, en este momento está mejor. Porque a la sazón de la Ley de Seguridad Social que crea sobre todo el Seguro Nacional de Salud. El Seguro Nacional de Salud cuando mejora, porque inició mejorando inclusive la cobertura y la suma de honorario de cierto procedimiento,
arrastró a las demás ARS privadas a aumentar esos honorarios. Y en el caso de mi especialidad, el paciente X tenía su seguro, no asistía a SENASA, y entonces se le daba la cobertura de el pago de la clínica, el pago de los honorarios de los médicos, anestesiólogos y cirujanos, pero no le daba la cobertura del material de osteosíntesis. El paciente, los familiares tenían que comprar la osteosíntesis para poder operar el paciente. A raíz de que sale SENASA, SENASA le da cobertura a todo lo que es el material de osteosíntesis, siempre y cuando esté dentro del catálogo de servicio. Y eso hizo que las demás ARS privadas se arrastraran a esa parte y en este momento le dan la cobertura. O sea, mejoró la calidad. Y es que SENASA subsidiado hace el trabajo de los hospitales. Le da la cobertura. Y, la cobertura económica. Si el hospital tiene un buen sistema. Y de la población del país, ¿qué porcentaje ustedes estiman que tiene el subsidiado? Más del 50%. Más del 50%. Sí. Y hay mucha gente descubierta todavía. 5.8 millones. Deben haber 300.000 dominicanos sin cobertura. Fuera. Sin cobertura. Eso es decir, que uno es subsidiado, uno contributivo. Por un tema de documentación. Doctor, en lo que a mí respecta, yo tengo una pregunta. Y le dejo a todos estos distinguidos profesionales. Doctor, el hospital Walter Reed en Estados Unidos se hizo famoso por ser un hospital militar y de enseñanza. Salieron muchos médicos bien graduados. He visto que en los últimos años, he encontrado muchos médicos que han hecho su especialidad en el hospital militar. ¿Cuándo eso comenzó? ¿Y por qué ha mejorado bastante la calidad del profesional militar? Que antes no era, habían 2 o 3 que eran, por ahora en términos generales el hospital, el médico militar tiene buena calidad de profesional. Mira, la parte académica militar Exacto. de la salud inició con María Mariela Bobadilla Pichardo. No recuerdo ahora mismo el director. Reumatóloga. Mariela es reumatóloga, pero un médico militar de la Fuerza Aérea, no recuerdo el nombre ahora mismo, lo tengo en la punta de la lengua, fue quien inició, inclusive él es ortopeda, se formó en México, lo tengo en la punta de la lengua, y fue quien trajo la idea de que el hospital militar tuviera sus escuelas de enseñanza de los médicos. Y ahí inicia la historia, con Mariela como jefa de enseñanza, una batuta académica, una batuta de mujer. Y en este momento el hospital militar tiene la mayor cantidad de escuelas de formación de especialistas médicos, prácticamente de todas las escuelas. Muchos avalados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, otros avalados por la Universidad Central del Este, y eso arrastró también al Hospital Ramón de Lara a ser un hospital docente también. Y en este momento tenemos una formación académica todos los años de muchos médicos especialistas, tanto militares como civiles. Bien, doctor. Doctor, desde el punto de vista de su especialidad, principal desafío ahora mismo, traumas, cronicidades. La prótesis. No, vamos, porque es a irlo llevando, vamos a irlo, ¿verdad? Para ir cocinando un poquito ahí, poniendo en el caldero. Básicamente lo principal ahora mismo es la parte de trauma, es el pan nuestro de cada día de nuestros hospitales de trauma y hasta de los centros privados. Diariamente el hospital Darío Contreras, donde yo trabajo, recibe alrededor de 400 emergencias diarias. Y 200 son de motores. Un término, un promedio de día a día cuando tú sumas y restas la semana completa. Y los días de quincena, donde hay mucho dinero, eso se aumenta. Y como dice Michelle, el 75% son por accidentes de tránsito, donde están involucrados los motores de 2 ruedas. Entonces, eso es un gasto económico altísimo. ¿Y cuántos hospitales de traumatología hay aquí que se identifican como de traumatología? En Santo Domingo tenemos el Hospital Darío Contreras. 1. El Hospital Ney Arias Lora. 2. Entonces tenemos en la autopista Duarte el Hospital Juan Bosch.
3. Y en el Hospital Cabral Ibáez hay una escuela de ortopedia y traumatología que funciona como un centro de traumatología en la parte Pero al norte. hospital o una sala. Un área. Entonces, una visión de este gobierno, el Gabinete de Salud, donde se están construyendo 5 hospitales estrictamente de trauma. Uno va a ser, creo que uno en Mao, y se van a hacer uno en la parte este y uno en la zona sur, para poder aumentar la capacidad en vista de que hemos mejorado la infraestructura de autopistas. Eso incrementa aumento de velocidad y aumenta también el parque vehicular, cada día aumenta más. Entonces, eso es una visión hacia la parte de trauma. Como dice William, eso es nuestro gran problema en este momento. La gran cantidad de accidentes de tránsito por los vehículos de motor, de 4 y de 2 ruedas. Y todos sabemos el inconveniente que tenemos con los vehículos de las patanas, que muchas veces fallan por el problema de poco mantenimiento, horas extras de trabajo de los choferes que se duermen y la mala calidad de las gomas. Abuso de drogas. Eso un transportista fue el primero que salió y sacó eso a la luz pública, ese estudio. Bien, doctor, recuerdo hace 8 o 9 años, usted en sus participaciones era venía muy preocupado con el tema de los accidentes, sobre todo cuando usted vio el porcentaje, porque la gente dice, bueno, el porcentaje de los motoristas nada más es un 50%, pero usted hizo unas explicaciones que fueron desde su especialidad, que decía, sí, pero el problema es que un accidente de motor casi siempre lleva una cirugía, porque la carrocería es el mismo. Cuando una patana, bueno, el chofer de la patana es muy difícil que le pase algo, o el del carro es menos probable por el cinturón, la bolsa. Hay una cosa es la cantidad de accidentes y otra es los que llegan por esto. Y usted tiene años hablando de esto y por esta preocupación. Si no me equivoco, ayer o antes de ayer, veo que el presidente de la República habla de que hay que ponerle un control a los motoristas. Y yo creo que ya le pone un tope, dice que van a controlar el problema de la fabricación, de ensamblar, van a ponerle un tope al tema de todo lo malo está vinculado a los motoristas, lo malo en el punto de vista de los atracos y de los accidentes. De todo esto, es así, todo se mantiene y se ha ido incrementando hacia mal. Pero hasta por el problema de seguridad pública, los motoristas están envueltos en todo ese tema. Y sobre todo, antes los motores se vendían en la agencia. Agencia Bella era la más famosa que vendía sus motores. Sí. Y los motores salían de ahí no te lo vendían si tú no tenías una licencia de conducir como motorista. Las bicicletas, Michelle, tenían que pagar placa. Sí. Ya no. Ya tú compras un motor en un colmado, tú compras un motor en una mueblería y te lo entregan. Nadie te pregunta si tú tienes licencia. No te lo venden con seguro. Sí. Y yo todavía digo en este momento, tenemos lo que es el CAMAT, que es un seguro que le da coberturas a la emergencia de los accidentes de tránsito. Pero ante la cantidad y la vulnerabilidad que hay, y hasta por el daño económico que existe, los motores deberían de ponerle un seguro especial. No tan solo por el conductor, porque ahora es un negocio, el motoconcho. Hasta por ese pasajero que ellos montan. Para buscarle una sostenibilidad económica a los hospitales de trauma. Porque déjame decirte, todavía en este momento, que no lo entiendo, cuando el seguro de subsidiado es gratis, llegan pacientes sin seguro. No tan solo los nacionales haitianos. Llegan dominicanos que no tienen seguro a los hospitales y hay que darle servicio. Y eso es un costo que tiene que asumirlo el hospital dentro del presupuesto que da el Servicio Nacional de Salud, que es el que maneja los hospitales. Y no me gusta hablar de lo que ya yo fui, pero recuerda que la alerta, en base a lo que me preguntó don Julio, la alerta en cuanto a los embarazos de menores de 16 años la di yo en una entrevista contigo, y ahí hablé de que el 80% de las parturientas de ese hospital eran haitianas, ¿tú te acuerdas? Sí. Y esos
Asimismo me pasaba con los accidentes de tránsito. ¿Cómo lo manejábamos? Prácticamente reduciendo el día cama. Con el servicio de ginecología y con el servicio de trauma, porque nos llegaban los haitianos o por accidentes de tránsito o embarazadas. Vamos a reducir el día cama para evitar los costos hospitalarios. Mientras el paciente más día está encamado en el hospital, es más costoso la parte económica del hospital. Y esos son pacientes que no tienen seguro social. Entonces, tenía que cubrirlo el hospital a través de su presupuesto, que es un presupuesto para el manejo de 4 cosas: comida, medicina, gasoil y pagar los servicios. Y pagar la energía eléctrica. La Los energía servicios eléctrica. vienen con la nómina del Servicio Nacional de Salud. Por eso es que en este momento, y eso se va arrastrando en la mayoría de los gobiernos que han pasado, mientras no eficienticemos la nómina de los hospitales van a estar en déficit. Porque la nómina improductiva que convive en los hospitales es lo que arrastra a que el hospital se vaya endeudando. Si usted tiene una nómina de 16 millones de pesos, usted no puede tener una empleomanía sobre los 36 millones Y de las pesos. ARS, cuando le da un servicio a un hospital de atención, no le paga al hospital. Le paga. Por eso dije, cuando usted mejora y eficientiza El servicio. el servicio encarece. de auditoría interna, el servicio de facturación, Sí, facturación, con porque muchas personal veces no idóneo, facturan. entonces usted va a tener una mejoría en la productividad del hospital. Y Pero si aunque ese dinero, perdón, don Julio, si ese dinero usted tiene que pagarlo en nómina, usted está dejando al hospital Sí, sin, pero cuando sin mejor economía. Perdón, cuando la nómina la paga Salud Pública y la ARS paga el honorario, ¿ese honorario se le da una parte al médico o va directamente al hospital? Se destina Una porcentaje, un 10% del pago mensual, se guarda y se paga tú puedes pagarlo cada 4 o cada 6 meses como incentivo laboral a toda la empleomanía del hospital. Se reparte si- por se parte reparte- igual. Y si quitamos los salarios y le pagamos por el honorario, por el servicio que hizo, ¿no tendríamos una mejor productividad con los médicos? Lo que pasa es que no existe ese switcheo, porque acuérdate que la nómina, el sueldo lo paga el Servicio Nacional de Salud. Entonces, el lo que pasa es que hay que director del com- hospital, perdón, el director del hospital no tiene cómo cuantificar o cómo, o sea, no tiene una autorización para decir al doctor fulano de tal, le vamos a pagar tanto de lo que paga el seguro. Sí, pero No puede. Pero eso no que le está- puede eso- exigir, eso que está preguntando pero no le William. puede exigir No. por lo que tú estás, por los 60,000 pesos que tú cobras, ni siquiera sé cuánto está el salario de un médico, un especialista, por los 60, 70,000 pesos que tú cobras, en un hospital como el traumatológico, Correcto. tú me tienes que hacer 50 cirugías, por decir Sí, un número no, pero cualquiera, espérate. o 10 cirugías, No. o 20 cirugías. O sea, tienes que tener una Sí, productividad. pero hay un problemita que Michelle te va a contestar. Ajá. ¿Qué pasa cuando el hospital ofrece atención primaria, se le da 50,000 pesos el Estado a ese médico y el centro de atención primaria privado le paga esos 50,000 pesos y tú lo sustituyes en el centro del hospital? ¿Sabes lo que pasa? Ajá. Que se rompe la competencia desleal. Eso sería ideal, que lo repartan ahí adentro. No, pero lo tenemos Mira, porque eso sería ideal. tenemos los llamados hospitales de Porque es que autogestión. ya la atención primaria privada debe desaparecer. Debe desaparecer. La atención primaria privada. Sí, señor. ¿Y por qué? Porque no el hospital tiene el local, Ajá. tiene las imágenes, tiene el sueldo, tiene todo, y el otro tiene que pagarlo todo por un mínimo de 300 pesos una consulta. Que me dejen organizarlo para que usted vea que no va a ser así. Mira, Ve, cuando organízalo. inició la autogestión, que inició con el hospital Marcelino Vélez Santana, fue... Digamos que con la Plaza de la Salud. y se Perdón, llama- eso creó un antes y un después. Lamentablemente, ocurrió en una fecha X, no la voy a mencionar, y que alguien dijo, no, eso yo no lo quiero. Y lamentablemente dejó de ser un hospital
entre comillas sigue siendo. Pero cuando inició el hospital, los médicos estábamos contratados por contrato. Sí, ¿De acuerdo? sí, sí. Se nos exigía Claro. lo que tú me dijiste ahorita, que era un horario y una X cantidad de procedimientos. O sea, tú tenías que Consulta, tú tenías que procedimiento, rendir. visita en sala. Y en base a tu rendimiento, Ajá. tú tenías entradas extras. Exacto, Y nosotros defendíamos el hospital como que era de nosotros. así es. Lamentablemente ocurrió, se llegó a un populismo tal que eso se fue perdiendo. Y luego vino un director del Servicio Nacional de Salud que le puso la daga al sistema. Siguen siendo hospitales de autogestión, pero ya no con la visión que tenían. ¿Por qué? Porque yo sabía que si no cumplía, yo no iba a poder seguir trabajando en el hospital. Entonces, en este momento, y eso pasa en todos los hospitales del país, hay 5, 6, 7 médicos por especialidades, que son los que mantienen el trabajo de ese hospital. Pero hay un 20% de ese personal que va una vez a la semana. Y como quiere hay que seguir pagando. Y cuando nombran Y uno si- nuevo le dicen, mira, cuidado, si las reglas no son de que te nombraron de 8 a 12 todos los días, ¿eh? Oye. Tú vienes lunes y miércoles, que aquí tú no vas a dañar la vaina. Yo operé, ¿Es así? cuando yo me inicié en el Darío Contreras, que inicié en la consulta y programé para operar los sábados, la primera semana yo operé 4 pacientes, dos prótesis de cadera, 2 prótesis de rodilla. Empezamos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana en punto, salimos a las 10 de la mañana. El lunes hubo una revolución que había que hablar conmigo, que yo iba a dañar A el dañar, asunto. claro. Ay, y gracias a Dios Y yo me nada más man- estaba operando un día. un día, y lo digo claro y de frente. Ahora mismo estoy de licencia porque tengo 4, 5, 6 semanas de una cirugía de que se me hizo a mí. Pero yo los sábados, y gracias a Dios, el servicio de anestesiología, no, el doctor Puello viene, a las 6 de la mañana en punto está mi paciente en quirófano y a las 10 de la mañana hemos hecho 3, 4, 5 procedimientos. Y eso arrastró a 2, 3 de los muchachos nuevos. No, pero si el profesor está operando, nosotros queremos operar también. Pero hay un grupo que no nos soporta, Así mismo. que dicen, pero esto es lo que viene a dañar el asunto. Así es. Y eso pasa en los demás hospitales. Dios mío. ¿Entiendes? Porque en el colegio médico, y soy miembro del colegio médico y estoy al día, De la asociación médica. hay una palabrita, derechos adquiridos, que eso es lo que más daño le hace al sistema de salud. Pero así mismo pasa con enfermería, así mismo pasa con laboratorio, laboratorio. así Para mismo pasa. bioanalistas. ¿Por qué? Porque no ponemos un granito de arena. Y ojalá que en esos hospitales de trauma, que es mi especialidad, las personas que se nombren ahí entiendan la responsabilidad que van a tener con el país. Que finalmente, doctor, hay una canción, una salsa que yo creo que habla de la conciencia y la razón. Kamala. No, cámara era. La conciencia Cámara me era. dice. Y había un momento en el que nosotros tocamos un tema que tenía que ver en el área de su especialidad, específicamente con el tipo de producto que el médico quiere poner o el que la seguridad social te aprueba. Y usted hablaba en ese momento y decía, bueno, un tema es si un equipo está certificado y aprobado, un clavo, una prótesis, está aprobado, un médico no puede meterse en la marca. Ahora sí el médico tiene que velar por la calidad y la garantía de lo que está poniendo porque el responsable es él. ¿Cómo ha funcionado eso en el tiempo? Mira, el doctor Luis Alcántara Abreu y yo, responsablemente, fuimos los que iniciamos, y ahí está, tú lo puedes buscar, las entrevistas, inclusive aquí mismo yo hablamos del tema, sobre la calidad en ese momento de los implantes que habían en el mercado. Porque cada quien se inventaba una compañía y salía al mercado a vender implantes. Eso motivó que siendo la ministra, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, vengan acá, investiguenme eso. Y se demostró que Digemat en ese momento no tenía totalmente el control. Esa es la Dirección General de Medicamentos que medicamentos aprueba que los registros aprueban. sanitarios Lo que sería, de esos lo que repuestos. sería la EMEA europea dominicana. Entonces, eso conllevó a que se fue casa por casa. Ven acá, enséñame tus papeles, de dónde tú traes eso, la calidad de eso, y
se sacó del mercado un sinnúmero de casas y se aprobó otras casas. Entonces, en este momento, sí el Ministerio de Salud Pública tiene el control de la calidad de tanto de los fármacos como de los materiales de osteosíntesis que hay en el mercado. O sea, fielmente, si está en el mercado y está avalado por el Ministerio de Salud Pública es porque tiene calidad. Aquí llamó un paciente, hace 2 semanas al programa, que el médico me recetó un paciente, un clavo de tal casa, y no me lo quieren aprobar porque el que hay es de otro. Pero yo quiero que me pongan ese, porque ese de titanio, un doble, qué sé yo, qué cosa. Yo páguelo con su cuadro. Lo primero es que en el mercado ya no hay prácticamente clavos de acero, todos son de titanio. Titanio. Son todos de titanio. Sí, pero, la otra cosa, perdón, pero díselo a él, no me lo diga a mí. No, pero la otra cosa es la siguiente. Y ahora te voy a decir por mí, como cirujano. Lo que pasa es que cuando usted se conoce un procedimiento y usted conoce la calidad del implante, la calidad del implante no tiene que ver con la calidad del procedimiento, es el cirujano. Claro. Es la calidad del cirujano y del equipo de cirugía. Ahora, si yo no me sé el procedimiento y tengo que depender de del técnico de la casa X, ahí, eso deja mucho que decir. Tú sabes porque estoy cómodo con él. Pero, doctor, aunque nos tengamos un poco más, pero la calidad del implante de la prótesis que se elige, a veces el médico no toma en cuenta la edad del paciente y la supervivencia, porque ¿para qué ponerle una prótesis que va a durar 25 años a un hombre que nada más va a vivir 10 más? Es que usted tiene que hacer una planificación preoperatoria y en base a eso es que se hace la solicitud. Claro. Bien, de todas formas, vamos a agradecer al doctor Marcelo Puello, que de vez en cuando debe continuar para venir a hablarnos de todos estos temas, y vamos a continuar hablando del tema ahora con la otra pata de la mesa. Vamos a entrevistar ahora al licenciado Omar García, quien no es más que el director de medicamentos e insumos del Servicio Nacional de Salud. Vamos a ver ahora qué es lo que se manda. Gracias, doctor. Sí.